Audiolibro ¿Soy realmente un cristiano? Por Mac McKinley. Capítulo 5. No eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Mi amada esposa Karen es la persona más fuerte que he conocido. Puedo decir con confianza que nunca he conocido a nadie con una mayor resistencia al dolor que ella. ¿Qué tan fuerte es? Gracias por preguntar. Pues es tan fuerte que dio a luz a nuestro cuarto hijo por cesárea sin anestesia, por solicitud propia. Piensa en ello por un segundo. A Karen también le encanta correr. Antes de tener hijos, tenía una lista de las metas deportivas que debía lograr antes de asumir las responsabilidades de la maternidad. Pasó un verano corriendo por las montañas rocosas y participando en medias maratones de gran altitud. Cuando volvió a casa, a Filadelfia, comenzó a entrenar para el Maratón de Filadelfia. Puesto que soy un marido asombroso, quise animarla, entrenando con ella. Después de todo, es más fácil alcanzar una meta cuando alguien está compartiendo la experiencia contigo. Solo había un problema. Odio correr. Bueno, eso no es del todo cierto. Odio correr por más de unos minutos. Prefiero el tipo de carrera que se hace en el béisbol, correr 5 segundos y luego parar durante 5 minutos. Pero, ¿correr por correr? ¿Correr por un tiempo muy prolongado sin parar? Y luego, tras todo tu esfuerzo, terminar en el mismo lugar. No obstante, Karen, nuestro perro y yo íbamos 4 veces por semana a correr, por el sendero que se extiende a lo largo del río, desde el Parque del Valle Forge hasta la ciudad. Después de 20 minutos, yo comenzaba a quejarme activamente de lo que estaba haciendo. Al cabo de 30 minutos, lo odiaba. A los 40 minutos, quería echarme a un lado del camino. Tras 45 minutos, estaba orando por una muerte dulce. Después de una hora, volvería a casa a meter mis piernas en hielo. En torno a 1 hora y media, más tarde, Karen pasó por nuestra casa para dejar al perro, que parecía sentirse como yo. 1 hora y media después, Karen llegó a casa, sudorosa pero desconcertantemente alegre, para alguien que había corrido solo 4 horas. ¿Cuál era la diferencia entre nosotros? La perseverancia. Ella la tenía, y yo no. Cuando las cosas se pusieron difíciles en el camino, yo abandoné. Karen siguió corriendo a pesar del dolor y la dificultad. Bueno, la perseverancia física está bien, si la tienes. Pero la Biblia habla de otro tipo de perseverancia, que es mucho más importante, la perseverancia espiritual. Un verdadero cristiano debe permanecer y permanecerá en la fe hasta el final, ya sea que el final consista en la muerte o en el retorno de Cristo. Jesús lo expresa así: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. Ahora, la ilustración acerca de la perseverancia física de mi esposa tiene sus límites. La perseverancia espiritual implica nuestro esfuerzo para perseverar, sí, pero también depende de la obra de Dios. Hablaremos más de esto en un momento. Mientras tanto, vamos a empezar con esta idea básica: si no perseveras hasta el final, no eres cristiano. Los millones que faltan. En una búsqueda rápida en Internet, encontraremos docenas de sitios web gestionados por excristianos que han visto la luz, abandonando la fe, por lo general con algo de ira. La mayoría de las personas que se alejan de la fe, sin embargo, lo hacen más lentamente y a menudo inconscientemente. En alguna ocasión, repitieron una oración, firmaron una tarjeta o pasaron al frente. Fueron bautizados, se unieron a una iglesia y tuvieron un inicio decente. Limpiaron su vida, trataron de ser buenos y asistieron a la iglesia los domingos. Pero, entonces, se detuvieron. Perdieron el enfoque. Tal vez ocurrió de repente, o tal vez lenta e imperceptiblemente. Pero sucedió. ¿Qué causó el cambio? Podrían haber sucedido muchas cosas.
Tal vez ciertos estándares de comportamiento parecían poco realistas. O ciertas doctrinas parecían improbables. O el camino cristiano parecía poco atractivo. O quizás otras cosas empezaron a parecer más atractivas. El asunto es que dejaron de buscar a Cristo. Dejaron de correr y se fueron a casa. No ofrecieron una conferencia de prensa, ni lo anunciaron en Facebook. Algunos de ellos incluso todavía podrían llamarse a sí mismos cristianos, si se les presiona. Pero por una u otra razón, efectivamente, dejaron de ser cristianos. Este éxodo silencioso de la fe se puede ver en las estadísticas recogidas por la Convención Bautista del Sur, el mayor grupo bautista en los Estados Unidos. En 2004, había más de 16 millones de miembros repartidos en más de 43,000 iglesias. 16 millones de personas fueron bautizadas tras profesar a Cristo y 16 millones de personas se unieron a una iglesia. Sin embargo, solamente 6 de esos 16 millones asistieron realmente a una iglesia de la Convención Bautista del Sur en un domingo determinado. Esto significa 10 millones de personas en paradero desconocido. Ahora, puede haber una buena explicación para muchas de estas personas. Tal vez algunas de ellas se unieron a una iglesia que no pertenece a la Convención Bautista y olvidaron avisar a su antigua congregación. Pero incluso teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, la realidad es asombrosa. Millones de personas que una vez profesaron lealtad a Cristo, ahora no tienen nada que ver con Él. Y eso es solo en la Convención Bautista. Un problema antiguo. Los apóstatas y los que dan marcha atrás pueden abundar en estos días, pero no son nada nuevo. El Nuevo Testamento habla de un montón de gente prominente que abandonó el barco de la iglesia del primer siglo. Judas Iscariote fue el abuelito de todos ellos. Pareció un verdadero discípulo de Cristo, Juan 13:21 al 22. Pero al final, traicionó a Jesús y se mató, Mateo 27:5. Himeneo, Alejandro y Fileto. Estos hombres abandonaron la verdad del Evangelio, naufragaron en su fe y se desviaron de la verdad. Primera de Timoteo 1, 19 al 20, Segunda de Timoteo 2, 17 al 18. Demas. Pablo anuncia los saludos fraternales de Demas a las iglesias en varias de sus cartas. Tuvo que haber sido un estrecho colaborador del apóstol. Pero cuando Pablo escribió su última carta, Demas lo había abandonado a causa de su amor por el mundo, Segunda de Timoteo 4:10. Los eruditos también creen que el apóstol Juan escribió su primera carta en respuesta a los creyentes que estaban abandonando la fe. Un grupo de cristianos profesantes comenzaron a rechazar que Jesús, el Hijo de Dios, había venido en carne humana. Este grupo se separó de la congregación fiel, dejando a los miembros restantes confusos, en conflicto y vulnerables. Juan quería ayudar a la iglesia a entender esta separación, así que les dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Los miembros que se marcharon podrían haber parecido creyentes fuertes. Algunos de ellos podrían haber sido líderes en la congregación. Pero sus verdaderos colores estaban ahora saliendo a la luz. Es importante tener en cuenta lo que Juan no estaba diciendo. Él no estaba diciendo: estas personas fueron cristianos una vez, pero ya no. Más bien, estaba diciendo que nunca fueron cristianos en primer lugar. Nunca fueron realmente de nosotros. De lo contrario, estarían aún en la iglesia. El hecho de que abandonaron la fe demuestra que nunca fueron creyentes genuinos. Aquí está la lección subyacente afirmada, de la manera más clara posible. La Biblia nos enseña que los cristianos genuinos no dejarán la fe. Los cristianos genuinos no abandonan a Cristo. ¿Qué significa esto para tu vida y la mía?
significa que lo que importa no es si una vez actuamos y hablamos como creyentes, sino si estamos siguiendo a Cristo hoy y si continuaremos haciéndolo hasta el fin. Muchas iglesias de los Estados Unidos enseñan que ser cristiano es solo una cuestión de tomar una decisión. Si en algún momento de tu vida quieres ser cristiano, dile a Dios que aceptas su perdón y así el trato queda hecho. Lo tratan como una vacuna contra el sarampión, en la que recibes una dosis de perdón que te inmuniza permanentemente contra el fuego del infierno, sin importar si continúas siguiendo a Cristo o no. Si ese es el entendimiento de la salvación que tenías cuando tomaste este libro, este capítulo puede parecerte radical. Pero te aseguro que no es tan radical como parece. De hecho, muchos cristianos en el pasado consideraron estas ideas como básicas. Por ejemplo, la Nueva Confesión Bautista de Fe, de Hampshire, escrita en 1833, resume la enseñanza de la Biblia sobre el tema de esta manera: creemos que solo son creyentes verdaderos los que perseveran hasta el fin, y que su adhesión perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de los profesantes superficiales. ¿Cómo podemos saber quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos distinguirlos de aquellos que tienen profesiones superficiales de fe? Los verdaderos creyentes permanecen hasta el final. Su unión con Cristo persevera y nunca desaparece. Justo en el corazón del Evangelio. Observa que hay dos errores que deben evitarse aquí. Por un lado, tenemos que evitar el error de decir que se puede perder la salvación. Un verdadero cristiano no puede perderla. Un cristiano genuino persevera. Por otro lado, hay que evitar el error de los que con ligereza usan las palabras una vez salvo, siempre salvo, como si pudieras hacer una decisión por Cristo, pero después vivir como el diablo. Tampoco es así. Un verdadero cristiano persevera en seguir a Cristo. Para ver esto, considera la naturaleza de la salvación que Jesús aseguró para su pueblo. Es mucho más que una tarjeta diciendo, sal del infierno gratis. Más bien es lo siguiente: éramos esclavos del pecado, Jesús vino para hacernos libres, Romanos 6:22. Estábamos muertos, Jesús vino para darnos vida, Efesios 2:5. Estábamos perdidos, Jesús vino a buscarnos, Lucas 19:10. Estábamos espiritualmente enfermos, Jesús vino a sanarnos, Lucas 5:31-32. Estábamos espiritualmente ciegos, Jesús vino para que podamos ver la verdad, 2 Corintios 4:4-6. Éramos hijos rebeldes, Jesús vino a restaurarnos con nuestro Padre, Lucas 15:11-32. Éramos enemigos de Dios, Jesús vino a hacernos sus amigos, 2 Corintios 5:18-19. Adorábamos ídolos que no podían ayudarnos, Jesús vino para librarnos de sus garras, 1 Tesalonicenses 1:9. Puedes ver por qué un creyente verdadero, que realmente ha experimentado el perdón de Cristo, permanecerá en la fe hasta el final. Desde una perspectiva humana, ser salvo significa ser salvado de una vida de desobediencia y rebelión. Alguien que continúa desobedeciendo y rebelándose simplemente no ha sido salvado, porque la salvación, entre otras cosas, es la salvación de eso, precisamente. Es como señalar a alguien sentado en un charco de barro y decir que lo salvaste del barro. Tus palabras no tienen sentido. Cuando alguien que una vez profesó la fe, ya no tiene el deseo de adorar, disfrutar, obedecer y amar a Dios, demuestra que no recibió la salvación reconciliadora y purificante de Jesús en primer lugar. Desde la perspectiva de Jesús, vale la pena considerar las metáforas de la salvación. Alguien a quien se le ha dado la vista no puede empezar a no ver. Alguien que ha sido resucitado está vivo, no muerto. Alguien que ha sido adoptado como un hijo es un hijo. El asunto es que Jesús salva. No salva y desalva. Si Él salvó y después desalvó, entonces no sería un Salvador muy bueno. Razones por las que la gente se aparta. Jesús una vez contó una parábola para ayudarnos a entender
¿Por qué las personas pueden parecer ser seguidoras de Cristo inicialmente, pero después apartarse? Él dijo: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4, 39. Más adelante, en este mismo capítulo, Jesús explicó el significado de su historia a sus discípulos. Les dijo que los 4 tipos de tierra representaban 4 tipos diferentes de personas y sus diferentes respuestas a la palabra de Dios. La primera categoría de gente es la que oye la palabra de Dios y no tiene ningún interés en ella. Nada sucede porque Satanás no deja que nada suceda. Después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos 4:15. La segunda categoría oye la palabra de Dios y en un principio parece aceptarla. Parecen cristianos, pero no duran mucho. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4:17. La tercera categoría de gente oye la palabra, pero aunque pueda brotar una respuesta positiva, de nuevo, no dura mucho. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4:19. La última categoría de gente oye la palabra y no la suelta. Hay salvación. El crecimiento brota y persevera, oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20. Para nuestros propósitos, estamos interesados en las experiencias de la segunda y tercera categoría de personas en la parábola de Jesús. Los primeros no dirían ser cristianos, y los cuartos perseveran en la fe y dan mucho fruto. Pero tanto los segundos como los terceros muestran signos iniciales de compromiso cristiano, pero al final ni dan frutos ni encuentran salvación. Al considerar sus casos, encontraremos 2 razones comunes por las que las personas se apartan de la fe. La persecución a causa de la palabra. Las personas de la segunda categoría oyen la buena noticia de Jesús y la reciben con gozo. Están entusiasmados con Jesús y disfrutan de la compañía de nuevos amigos cristianos. Tal vez son bautizados, se unen a una iglesia y empiezan a usar camisetas cristianas. Pero entonces la persecución comienza. Tal vez es sutil, la familia y los viejos amigos se burlan de sus camisetas. Tal vez es violenta, el gobierno amenaza con meterles en la cárcel o algo peor. Sea lo que sea, empiezan a pagar un precio por su asociación con Jesús, tal y como Jesús les prometió que pasaría: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Aparentemente, no hay manera de seguir a un Mesías que fue crucificado por los poderes del mundo, sin que exista sufrimiento. Y, tristemente, los cristianos a menudo fallan en advertir a las personas para que calculen el costo antes de tomar la decisión de seguir a Jesús. Independientemente de que los miembros de este segundo grupo hayan sido instados a calcular el costo, por favor, hazlo cuando compartas el Evangelio. La idea de seguir a Jesús pierde rápidamente su encanto en circunstancias adversas. Y llega un momento en el que supone más un problema que algo que valga la pena. De forma lenta pero segura, estos navegantes de buen tiempo se distancian de la comunidad cristiana. Al final, aquello que empiezan a llamar su fase cristiana queda como un recuerdo lejano. Compara esto con la respuesta de las personas para las que fue escrito el libro de Hebreos. Esta iglesia había sido desterrada y estaba soportando la persecución del gobierno.
El autor de Hebreos, por tanto, recuerda a estos cristianos el sufrimiento pasado, celebra su perseverancia y los anima a resistir. Escribe, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Hebreos 10:32 al 39. Estos cristianos verdaderos soportaron persecución por causa de Cristo. Fueron humillados públicamente y arruinados económicamente, pero se aferraron con fuerza a Jesús y no volvieron atrás. Como todos los creyentes a lo largo del tiempo, experimentaron el nuevo nacimiento y prometieron lealtad a Jesús. Ningún problema les iba a hacer renunciar. Por el contrario, aquellos que profesan fe en Cristo y lo abandonan cuando vienen las pruebas, probablemente nunca fueron cristianos genuinos. La prosperidad que ahoga la palabra. Los miembros de la tercera categoría, como los de la segunda, también reciben la palabra, pero finalmente se alejan de ella. Lo que les distrae es su preocupación por las cosas del mundo, bien sea porque son pobres y viven agobiados y ansiosos, por pagar el alquiler o porque son ricos y siempre están buscando casas mejores y más grandes. La fe de algunas personas es asaltada por la pobreza y el sufrimiento. La fe de otros es ahogada por el éxito. La privación tienta a algunos a abandonar la esperanza de Cristo en busca de pastos más verdes. La prosperidad hace que otros desvíen su mirada de Él. En otras palabras, no se trata de cuánto tienes. Se trata de lo que estás buscando. Ahora bien, pensamos en la prosperidad como algo bueno, y en cierto modo lo es. Pero puede ser peligrosa en términos espirituales. Piensa en esto. Las posesiones materiales pueden tener el efecto de la anestesia, alivian el dolor del alma y hacen a las personas insensibles a su necesidad de Cristo. Las riquezas nos tientan a confiar en ellas para nuestro bienestar, en lugar de confiar en Jesús. La prosperidad implica que tenemos más que perder, lo cual hace más difícil que dejemos todo por amor a Cristo. Las riquezas son difíciles de conseguir. Se requiere mucho trabajo e inversión para ganar y mantener la riqueza, lo cual nos deja menos tiempo para asuntos espirituales. El famoso rapero The Notorious B.I.G. dijo, más dinero, más problemas. Y mientras más poseemos, más cosas tenemos para atesorar en lugar de Cristo. La Biblia habla repetidamente acerca de los peligros de la riqueza. Pensaremos más en esto en capítulos posteriores, pero baste con decir que alguien que abandona a Jesús con el fin de adquirir riqueza y prosperidad nunca le atesoró. Mateo 13, 44 al 46. Dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿cómo podemos perseverar en la fe y seguir siendo fieles hasta la muerte o hasta el regreso de Jesús, lo que ocurra primero? El libro de Judas nos ayuda a responder a esta pregunta. Judas escribe, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 21, 25. Judas menciona dos realidades que debemos mantener en tensión. La perseverancia es la responsabilidad del creyente. Por un lado, Judas nos instruye a mantenernos en el amor de Dios. Dios nos ama, sí, pero tenemos que mantenernos en ese amor. En otras palabras, la perseverancia es una responsabilidad del creyente. Y Judas no es el único escritor del Nuevo Testamento que habla de esta manera. A lo largo del Nuevo Testamento, los autores nos exhortan a invertir tiempo y energía en asegurarnos de que estamos perseverando. Señalan el peligro constante de caer, precisamente, para que prestemos atención a la advertencia y hagamos lo que sea necesario para permanecer fieles. He aquí algunos ejemplos, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. 1 Jn 2:28. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6, 12 al 14. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Hebreos 10, 35 al 39. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Estas advertencias y exhortaciones asumen que la perseverancia es el trabajo y la responsabilidad de cada cristiano a nivel individual. En resumen, hay una diferencia entre mi esposa y yo cuando se trata de correr. Ella persevera, yo no. Así es en la vida cristiana, somos llamados a perseverar. En palabras de Jesús, una vez más, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. La perseverancia es obra de Dios. Por otra parte, esto es solo la mitad de la historia. Si lo único que vas a recordar de este capítulo es la ilustración introductoria acerca de la perseverancia de mi esposa, te habrás perdido algo crucial. Debemos perseverar, sí, pero al final, la perseverancia es obra de Dios. Judas no puso su confianza final en el trabajo duro o el esfuerzo de sus lectores. También les recordó que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Los creyentes pueden tener la confianza de que van a perseverar hasta el final porque es el Señor mismo quien mantiene fieles a los suyos. Dios usa las advertencias de la Escritura enumeradas anteriormente para alertar a su pueblo y darle poder para evitar la caída. Escucha una vez más, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 al 14. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Así como la salvación de los creyentes no es obra suya, tampoco lo es su perseverancia. La sublime gracia que salva miserables es la misma sublime gracia que los guarda hasta el final. Significa la promesa de Jesús de que nadie nos puede arrebatar de su mano, o la promesa de Dios de que nada nos puede separar del amor de Cristo, que podemos sentarnos y no hacer nada. No, en absoluto. Debemos esforzarnos, sabiendo que Dios obra en nosotros. Así es como Pablo habla de ambas caras de la moneda en un solo verso: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 12-13. Conclusión. Si estás caminando con Cristo actualmente, este capítulo no tiene la intención de asustarte. Puedes tener la confianza de que el Señor se mantendrá cerca de ti a medida que le sigues. Sigue peleando la buena batalla y persevera hasta que suene la bocina final. Dedícate a alentar a otros cristianos para que hagan lo mismo. Sin embargo, si te has alejado de la fe, o si estás considerando dejar la fe, presta atención a esta advertencia. Si estás confiando en una profesión de fe del pasado, que no tiene nada que ver con tu vida diaria hoy, oro para que oigas la Escritura llamándote a venir a Cristo. Si te has alejado definitivamente de Cristo, no eres cristiano. ¿Cómo responder? Reflexiona, ¿por qué la naturaleza de la salvación de Cristo implica que un verdadero creyente no volverá a una vida de incredulidad? ¿Estás siguiendo a Cristo ahora mismo? ¿Cómo puede la perseverancia ser a la vez nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Dios? Arrepiéntete. Confiesa a Dios, como el mundo ha conspirado con tus propios deseos pecaminosos para tentarte a dejar de seguir a Jesús. Pídele que te perdone por tu fe inconstante. Recuerda. Medita en las palabras del Salmo 130, 3-4, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Agradece a Dios que no nos paga por nuestras iniquidades, sino que las cargó todas en su Hijo, para que pudiéramos ser perdonados. No podemos trabajar lo suficientemente duro para mantenernos en la fe, así que alábale por sostener a sus ovejas en la palma de su mano. Informa. ¿Qué papel juega la iglesia local en ayudar al pueblo de Dios a perseverar en la fe? ¿Tienes a alguien en tu vida que te esté animando a permanecer fiel a Cristo? Si no es así, ¿quién podría ayudarte en esto?